o ministraciones espirituales. La esclavitud implica servidumbre o un pensamiento servil. Como les recuerdo, mis amados hermanos, están por si alguien se va agregando a la sintonía de la radio en este momento, el tema que estamos abordando es el yugo de la esclavitud. Nuestra base bíblica es Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde nos muestra que no nos sometamos otra vez, dice, al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud nos habla de vicios que no se pueden dejar, ciclos de inmoralidad u otros males, al igual que muchas calamidades. Estamos en este punto, mi amado hermano, en el que en el Nuevo Testamento se nos habla del yugo de la esclavitud de una forma metafórica para referirse a la esclavitud y dependencia de las personas o ministraciones espirituales. Pero esto me llama mucho la atención. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 7, versículo 4. Porque este yugo de esclavitud también, mi amado hermano, nos implica ser gente, entiéndanme esto, que les sirve a quien no tiene que servirle, y también nos puede llevar a vivir con un pensamiento servil. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla claramente, mi amado hermano, y lo veíamos el día jueves a las 3 de la tarde, si ustedes se recordarán, en donde la palabra del Señor nos muestra claramente que todas las enfermedades que envió sobre los egipcios no las enviaría sobre nosotros, porque nosotros somos su pueblo, y claramente lo dice ahí, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces un pensamiento servil, mi amado hermano, puede ser, por ejemplo, todo lo que está aconteciendo en este momento con esto de la guerra, mi amado hermano. Ya tú y yo nos estamos dando cuenta que está teniendo repercusiones en nuestras naciones también. De alguna forma, en la canasta básica estábamos viendo de que en la actualidad, para poder tener lo que es lo básico dentro de esta famosa llamada canasta básica, se necesita 2 sueldos y medio. Esto nos lleva a un entendimiento de que le es necesario al esposo trabajar, le es necesario a la esposa trabajar. Ahí serían 2 sueldos, pero también, mi amado hermano, tendría que trabajar a algún otro miembro de la familia o ver de qué otra forma se adquiere un salario. Eso es básicamente lo que se necesita en este tiempo que nos ha tocado vivir. Pero la palabra, mi amado hermano, del Señor nos muestra claramente de que todo lo que le vendría a los egipcios, entiéndase, al mundo, no llegaría a nosotros. Entonces tú y yo no podemos caer, mi amado hermano, por ejemplo, en esto de que el pan subió, y como el pan subió, entonces ya no vamos a comer pan, de que la gasolina, el diésel, el combustible subió, el gas subió, entonces ya no vamos a adquirir este tipo de servicios. No, mi amado hermano, Dios nos va a proveer, porque la palabra nos muestra que en el final tiempo, como figura, mi amado hermano, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, la Biblia muestra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron prósperos, despojaron, mi amado hermano, a los egipcios de su riqueza. Y este tiempo, si algo nos va a tocar vivir a ti y a mí, es que se va a cumplir lo que está escrito, que las riquezas, mi amado hermano, del impío van a pasar a todos aquellos que seamos justos, a todos aquellos que hayamos buscado agradar al Señor. Así que no te atormentes, mi amado hermano, porque el gas, el pan, el combustible suba, porque Jehová es tu proveedor. Y recuerda que Dios le desató esa provisión a Abraham, mi amado hermano, en el monte. Así que si tú anhelas esa provisión, entonces, mi amado hermano, es un periodo en el cual a ti y a mí nos toca subir a los montes. Entiéndase que nuestra vida espiritual vaya de aumento en aumento, para que tú y yo, mi amado hermano, no solamente no seamos esclavos de ninguna entidad espiritual, pero que tampoco seamos esclavos en nuestros pensamientos, creyendo que la escasez que viene sobre el mundo también afectará nuestras vidas, porque escrito está que las plagas que Dios envió
sobre los egipcios, no las enviaría sobre ti. Así dice el Señor, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador, porque yo soy Jehová, tu proveedor. Así que, mi amado hermano, una vez tú y yo estemos del lado de Jehová, buscando agradarle, aún, escucha bien, nuestros pensamientos de servidumbre, nuestros pensamientos de esclavitud, en el nombre de Jesús, tienen que desaparecer de tu vida, tienen que desaparecer de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado hermano, nos proveerá más abundantemente de lo que tú y yo necesitamos, conforme a su riqueza en gloria. Él así nos proveerá. Así que en el nombre de Jesús, no permitas, mi amado hermano, que pensamientos de escasez vengan sobre tu vida. No lleves un estilo de vida acorde a lo que el mundo dice. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y ves que la gente dice en relación a su negocio que las ventas están mal, tú no creas eso, mi amado hermano. Tú no proclames eso. Antes bien, tú cree que Jehová te proveerá, porque así está escrito. Jehová te proveerá del cordero. Es más, Jehová te ha provisto del Cordero, mi amado hermano, el cual vino a darnos salud, el cual vino a darnos salvación, el cual vino a darnos vida, el cual escrito está, vino a darnos abundancia. En el nombre de Jesús. Vamos a leer una cita, mi amado hermano, muy impresionante. A mí, créanme que esta cita siempre me ha llamado mucho la atención en relación a lo que estaba aconteciendo en los tiempos de la reina Esther. Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 7, versículo 4. Aquí nos vamos a dar cuenta de cómo no podemos ser esclavos de alguna entidad, pero sí nosotros mismos, mi amado hermano, podemos ser esclavos en nuestros pensamientos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 7, versículo 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Esto es lo que yo los invito a que le prestemos atención en el nombre de Jesús. Si solo hubiéramos sido vendidos, escuchen esto, qué tremendo, como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, dice. Vean qué curioso, mis amados hermanos. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces nos damos cuenta de acá de algo bien curioso, tremendo, como quieran ustedes verlo, mis amados hermanos, pero cuando lo analizamos no es cualquier cosa lo que estaba aconteciendo acá, porque la misma reina Esther, escucha esto, siendo ella la misma reina, mi amado hermano, quien se supone, ¿verdad?, de que si se llega al reinado, ha sido puesta, mi amado hermano, para darle la libertad al pueblo, recordando que escrito está que cuando el justo gobierna, mi amado hermano, el pueblo es gozoso, el pueblo es victorioso. Cuando se gobierna con equidad, hay regocijo en el pueblo, nos muestra la palabra del Señor. Pero la misma reina, mi amado hermano, ya siendo reina, ella seguía con un pensamiento de esclavitud. Recordemos, ¿verdad?, de que aquí podemos hablar de los ancestros y que el pueblo de Israel, mi amado hermano, por muchos años estuvo siendo esclavo en Egipto. Entonces, de alguna forma, esta genética de esclavitud, aquí no estamos hablando de ningún pecado, mi amado hermano, sino de genética y de epigenética que se heredan los acontecimientos. Estaba dentro de ella misma, aún siendo reina, y tenía este pensamiento de esclavitud. Por eso es bien tremendo de que ella misma lo que está diciendo acá es de que si el pueblo y ella aún hubieran sido puestos como esclavos, nadie, ninguno de ellos hubiera dicho nada. ¿Por qué? Porque solamente por ser pueblo, mi amado hermano, tenían receptores de esclavitud dentro de ellos. Así que podrían bien reprogramarse para continuar siendo esclavos. Mas sin embargo, ella ya no estaba en una
estatura de esclava, sino ella estaba en una estatura, mi amado hermano, de reina, en una estatura, podemos decirlo así, de libertadora, mas sin embargo, dentro de sus pensamientos, un pensamiento servil, ella, mi amado hermano, seguía teniendo pensamientos de esclavitud. Así que en el nombre de Jesús, tú y yo no podemos permitirnos este tipo de pensamiento, de ser esclavos de las situaciones, de ser esclavos de la economía, de ser esclavos de nuestros pensamientos, de ser esclavos de nuestros sentimientos, de ser esclavo de nuestras emociones, mucho menos, mi amado hermano, ser esclavo de algún hombre, de alguna mujer, o ser esclavo de algún pecado, porque por esta razón leímos el libro de Gálatas capítulo 5, donde está escrito, mi amado hermano, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes, es lo que nos toca, permanecer firmes. Y sobre todas las cosas, mi amado hermano, no volver a ponernos este yugo de esclavitud que puede estar estorbándonos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros pensamientos. Así que en el nombre de Jesús espero yo poder estar trasladando el mensaje del Señor de una forma oportuna, mi amado hermano, en medio de la cual tu vida, mi amado hermano, sirva para glorificar el nombre de nuestro buen Dios y que se cumpla lo que escrito está en la palabra del Señor en el libro de Juan, que con los frutos que tú y yo demos, el nombre de nuestro buen Dios pueda ser glorificado. Seguimos hablando, mi amado hermano, te recuerdo, estamos hablando del yugo de la esclavitud, donde ya creo que ya lo vamos entendiendo. Este yugo de esclavitud nos lleva, mis amados hermanos, a hacer aquello que no queremos hacer. Recordemos que el apóstol Pablo, en diferentes citas, él decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo bueno, así parafraseándolo un poco, que yo quiero hacer, eso no puedo. Y lo malo que no quiero hacer, resulta que cuando me descubro, me encuentro teniendo deleite en aquello que no quiero hacer. ¿Y por qué? Es que hay muchas cosas, mi amado hermano, que tú y yo, al igual que el apóstol Pablo, no queremos hacer, a pesar de que como bien nos pueda producir algún tipo de deleite, porque nuestra alma le pertenece al Señor, y aunque nuestra carne tenga el deseo de no hacer la voluntad de Dios, nuestra alma y nuestro espíritu de alguna forma, mi amado hermano, se deleitan en hacer la voluntad del Padre. Y es lo que a ti y a mí nos toca, deleitarnos en hacer la voluntad del Padre. El yugo de esclavitud es lo opuesto a la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No hagamos vano, mi amado hermano, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Porque como lo estamos viendo, el yugo de esclavitud es lo opuesto a la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Podemos entender de que si Cristo vino a morir en la cruz para darnos libertad, y tú y yo nos ponemos ese yugo de esclavitud, entiéndase, volvemos a ser esclavos de nuestros vicios, volvemos a ser esclavos de muchos pecados quizás antes cometidos, quizás pecados ya ministrados, pecados ya confesados, quizás hasta hemos recibido liberación, mi amado hermano, de alguna entidad espiritual que pudo habernos estado estorbando para no honrar a nuestro buen Dios. Y el día de hoy, mi amado hermano, estamos siendo seducidos una vez más por las mismas tentaciones, por las mismas condiciones, por las mismas tentaciones. Entonces, de alguna forma, mi amado hermano, en nuestras vidas, tú y yo, porque la obra de Dios es perfecta, pero tú y yo estaríamos haciendo nulo el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estaríamos volviendo a hacer lo mismo de lo cual el Señor ya nos hizo libres. Y recuerda que la palabra nos muestra, mi amado hermano, de que aunque la misericordia de Dios es eterna, esto lo podemos ver en la figura
del arca de Noé, mi amado hermano, que Dios le da un mandamiento a Noé y que predique de que iba a llover, de que iba a venir juicio sobre la tierra. Y Dios le da un tiempo a Noé para que predique entre 100 y 120 años. Pero la gente no creyó en el mensaje que él llevaba. Mas sin embargo, la misericordia del Señor, mi amado hermano, prolongó el tiempo entre 100 y 120 años para que aquella gente pudiera reconocer su condición, porque la obra que Noé estaba haciendo no era obra de hombre, mi amado hermano. Un arca del tamaño en el que se construyó con la poca capacidad en relación a la tecnología que se tenía en aquel día, eso solo pudo hacer obra de un Dios, mi amado hermano, verdadero. Mas sin embargo, tú y yo sabemos que el arca se cerró y se cumplió ahí lo que escrito está en el libro de Apocalipsis, que las puertas, mi amado hermano, que Dios cierra, nadie las puede abrir. Y que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Entonces llegamos a este punto, a este entendimiento de que no podemos, mi amado hermano, seguirnos deleitando en el pecado, en la inmundicia. Si estás en alguna relación ilícita, mi amado hermano, toma el valor, toma el coraje para apartarte de dicha relación. Si tú mismo reconoces, mi amado hermano, que tu condición no es la mejor espiritualmente, en relación a tu salud, en relación a tus sentimientos, entonces, mi amado hermano, lo que nos toca es volver a Cristo, volver a Él. ¿Para qué? Para que el sacrificio de Él en la cruz, mi amado hermano, valga la pena. Que cada gota de su sangre que Él derramó valga la pena, mi amado hermano, en tu vida, en la mía, en la vida de tus seres amados, en el nombre de Jesús. Entonces, repito esto, el yugo de la esclavitud es lo opuesto, mi amado hermano, a la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Este es puesto o es impuesto por medio de nuestros pensamientos. Ya lo acabamos de leer en la reina Esther, mi amado hermano. Ella dice, si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Esta es la mentalidad que impone el yugo de esclavitud. La palabra dice, mi amado hermano, en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2. En otras palabras, dice esta versión, no se conformen a los patrones del mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Dios quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio. Y esta versión me gusta mucho cómo lo dice, porque las versiones normales dicen para que sepamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero esta versión dice, y estaremos de acuerdo en que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio, y escuchen lo que dice, y es capaz de triunfar. Es capaz de triunfar. Es bueno, satisfactorio y es capaz de triunfar. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que lo que Dios quiere para nuestras vidas, mi amado hermano, es capaz de triunfar. Es capaz de que tú y yo ya no vivamos sometidos bajo ninguna hueste, bajo ninguna potestad, sino que en el nombre de Jesús podamos permanecer libres con la libertad con la que Él nos hizo libres, mi amado hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tú que estás escuchando ahí la radio, que estás en sintonía de RJ Radio, te bendigo en el nombre de Jesús, con la firme convicción, mi amado hermano, de que Dios hará una obra portentosa en tu vida, de que nunca más volverás a ser el mismo, sino que antes bien
Toda rodilla, dice la palabra, de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, se doblará delante del Rey. Y hoy confesamos también que toda rodilla, mi amado hermano, de tu casa, se doblará también delante del Rey de Reyes. Antes bien, si en este tiempo habrá alguno de tu casa, mi amado hermano, que está siendo sometido bajo un yugo de esclavitud, hoy confesamos que va a ser libre por el poder de nuestro buen Dios, por ese poder, mi amado hermano, de la sangre del Cordero. Vendrá libertad para tu casa. Vendrá un tiempo de regocijo para tu casa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al desarrollo, mi amado hermano, de nuestro tema, el yugo de esclavitud. Y vamos a ver por lo menos 3 cosas, si el tiempo así nos lo permite, de cómo, mi amado hermano, el yugo de esclavitud puede llegar a estorbar nuestras vidas. Y sabiendo, ¿verdad?, de que la forma en la cual tú y yo podemos vencer este yugo de esclavitud es con la unción, pero también es permaneciendo. Porque ya lo leímos, mi amado hermano, lo vamos a leer una vez más. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Recordando que escrito está que también el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces, ¿qué nos toca para poder vencer este yugo de esclavitud? Nos toca buscar la unción, mi amado hermano. Nos toca someternos a la voluntad del Señor. La Biblia dice: paraos por los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y andad por ellas. Así que es un tiempo, mi amado hermano, de volver nuestro corazón al Señor y también de volver, mi amado hermano, a hacer lo que la iglesia hacía en tiempos de Cristo. Y si algo tú y yo vemos que hacía, mi amado hermano, era sobre todas las cosas buscar a Dios en la intimidad. Predicar la palabra, mi amado hermano, no solamente con los labios, sino con un buen ejemplo. Así que volvamos, mi amado hermano, y te vas a dar cuenta que se cumplirá lo que escrito está en el Cantar de los Cantares. Atráeme y en pos de ti correremos. Es necesario, mi amado hermano, que Cristo nos atraiga. Y detrás de nosotros vendrán muchos. Los primeros, hoy lo profetizo, serán los de tu casa. Los primeros serán los de tu casa. Y luego, mi amado hermano, los vecinos. Luego, mi amado hermano, amigos, otro tipo de personas un poco más lejanas. Pero Dios hará una obra gloriosa. Así que en el nombre de Jesús entramos al desarrollo de nuestro tema, el yugo de esclavitud. ¿Por qué, mi amado hermano, a un creyente? Porque de eso es lo que nos tenemos que centrar. ¿Por qué a un creyente se le puede ser puesto un yugo de esclavitud? ¿Por qué un creyente, mi amado hermano, puede ser sometido? ¿Por qué? Pues escucha bien, por guardar lo que no debe. Entonces, ¿en qué momento, mi amado hermano, podemos permitir que se nos imponga un yugo de esclavitud? Por someternos a quien no tenemos que someternos. Y también, mi amado hermano, por guardar lo que no se debe. Por guardar, repito una vez más, lo que no se debe. Vamos a mencionar un pequeño ejemplo nada más antes de leer nuestra base bíblica, que es la misma. Pero recuerda, mi amado hermano, que el salmista David le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y tú y yo sabemos lo que continúa, pero esto es lo que me quiero centrar en este momento. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, en este pequeño ejemplo, ¿cómo el yugo de esclavitud puede ser impuesto
por guardar lo que no se debe. Porque lamentablemente, mi amado hermano, el alma del ser humano es un alma que olvida cualquier beneficio que el ser amado, un amigo, un conocido, el prójimo pueda haberle hecho por una sola mala actitud, por una mala respuesta, por una mala condición. Eso es todo lo que le basta al ser humano para someterse con un yugo de esclavitud y empezar a guardar lo que no debe. Por ejemplo, dentro de los matrimonios, sabemos que todo matrimonio cuando inicia aparentemente es la mejor etapa del matrimonio, pero todo matrimonio cuando inicia es difícil. ¿Por qué? Porque aunque es donde podemos pensar humanamente hablando que el amor está más ferviente, pero no se conocen aún. Entonces, es empezar a conocer los defectos y las virtudes del cónyuge, es lo que va haciendo, mi amado hermano, que uno empiece a guardar cosas en su corazón que no debe guardar. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. En el primer momento en el que ella o él cocinan, se dan cuenta de que no puede cocinar, y por medio de que no puede cocinar le dice: mira, esa comida está fea o está desagradable. Entonces ya viene él o ella y empieza a guardar pensamientos como: a él no le gusta mi comida. Empieza a maquinar cosas que probablemente él o ella ni dijeron, tales como de plano su mamá cocina mejor, o qué sé yo, mi amado hermano. Solo es un ejemplo de cosas que empezamos a guardar, o la famosa, yo creo que a todos los que estamos casados, mi amado hermano, en determinado momento nuestras esposas nos preguntan: mi amor, ¿cómo me queda este vestido? ¿Cómo se me ven estos zapatos? Y pensemos que tal vez la respuesta en son de broma fue: ay, mi amor, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y ella empieza a guardar ese tipo de cosas. Y aquí es donde el yugo de esclavitud se puede ir poniendo, mi amado. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tal vez el esposo dijo esto en son de broma, pero a él le gustó el vestido y se lo terminó comprando. Entonces es más poderoso, la frase que él utilizó es más poderosa, y eso deja inoperante o nulo el hecho de que también le haya comprado el vestido. Entonces el vestido tal vez a ella pudo haberle gustado, tal vez el vestido más hermoso que había visto, pero ahora ella relaciona aquella frase que su esposo le dijo justo a ese vestido. Entonces cuando ella ve el vestido se recuerda de esto, y el vestido, aunque a los ojos de ella en su momento fue el más hermoso, ahora ese es un vestido que ya no se va a animar a usarlo, porque probablemente cuando lo use, esa frase, mi amado hermano, va a estar resonando en sus pensamientos por haber guardado cosas que no debería de haber guardado. Y entonces va a empezar a maquinar pensamientos como: mi esposo me ve fea, ya no soy agradable a los ojos de mi esposo. Y así exactamente, con ese tipo de cosas, es como el yugo de esclavitud va siendo impuesto. Y luego, mi amado hermano, cualquier broma, cualquier palabrita que el cónyuge diga, ella ya va a estar a la defensiva, sabiendo que su esposo, a los ojos de su esposo, ella ya es desagradable. Entonces vamos a leer una vez más para poder ya poner un cimiento, porque ahorita lo que coloqué fue un ejemplo de en qué momento el yugo de esclavitud puede ser puesto: cuando uno se somete por guardar cosas que no debe guardar en el alma. La palabra del Señor claramente dice que ustedes y yo tenemos que olvidar lo que queda atrás, porque este es el principio, mi amado hermano: olvidar lo que queda atrás para poder continuar hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero si tú y yo no olvidamos, mi amado hermano, o con el punto que estamos abordando, o guardamos cosas en nuestra alma que no tenemos por qué guardar, entonces vamos a andar caminando con un yugo, y muy probablemente por una sola broma del cónyuge,
o por una palabra también mal dicha en un momento de discusión, tu matrimonio pueda llegar a destruirse por lo que has ido guardando. En una oportunidad, mi amado hermano, yo recuerdo que tuve una visión, y en la visión yo pude ver cómo se me aparecía una manta blanca, pero blanca, blanca, tan blanca que casi era resplandeciente. Pero de repente empecé a ver que la manta blanca empezó a mancharse, unas manchas así muy, muy leves, pero de repente le empezaron a aparecer unas pequeñas bolsitas cosidas, como las bolsas de atrás de los pantalones. Y la manta blanca se empezó como repito, a manchar, pero se empezó a llenar de bolsas por todos lados, y de repente esas bolsas se empezaron a llenar, y la manta se fue manchando, y se hizo pesada. Fue tanto el peso que dicha manta llegó a tener, que se cayó. Y el Señor me decía, mi amado hermano, de que así es el alma de las personas, así es el alma de aquellos que hemos creído en Él. Él nos da un alma, mi amado hermano, limpia, nos da un alma pura. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos la que la manchamos. Nosotros somos los que guardamos cosas que no deberíamos de haber guardado en nuestra alma. Y ahora lo entiendo un poco mejor, mi amado hermano, predicando este tema. Si tú y yo no guardáramos, mi amado hermano, por ejemplo, las ofensas, si no guardáramos los malos recuerdos, si no guardáramos las frases que lamentablemente en momentos de enojo alguna otra persona más nos dice, entonces nuestra alma siguiera, mi amado hermano, limpia, resplandeciente. Pero lamentablemente, por guardar muchas cosas en nuestra alma, nuestro cuerpo llega a cansarse, llega a fatigarse. Así que en el nombre de Jesús yo te invito en esta oportunidad a que tú puedas reconocer tu condición delante del Señor, exactamente de cómo está tu alma, y que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, empieces a despojarte de todo aquello que te pueda estar cargando, empieces a despojarte de todo aquello que te pueda estar poniendo un yugo por lo que has decidido guardar. Y como lo decíamos en la base bíblica de la frase del rey David, alma mía, bendice a Jehová y no olvides sus beneficios. Si te has olvidado, mi amado hermano, de los beneficios que alguien te ha hecho por un momento desagradable que esa misma persona te pudo haber causado, entonces es tiempo de que esa alma empiece a ser ministrada, porque la consecuencia será que a esa alma se le va a poner un yugo que lo va a llevar a ser esclavo. ¿Esclavo de qué? De malos momentos, esclavo de malos recuerdos, esclavo de desilusiones, y que esa misma esclavitud te lleve, y que Dios te libre más adelante a creer que tú mismo, que tú misma no eres valiosa para nadie, cuando tú y yo sabemos que la palabra dice de que tú y yo somos para el Señor como un especial tesoro. Eso es lo que somos para el Señor. La palabra también dice que tú y yo no fuimos comprados, mi amado hermano, con cosas terrenales, con piedras, con oro o piedras preciosas, sino fuimos comprados por precio. Y sabemos que ese precio es la sangre de Cristo, la cual, mi amado hermano, no tiene precio. Por eso solamente dice ahí, fuimos comprados por precio. No dice la cantidad, porque no tiene precio, mi amado hermano. Y ese es el valor que tú y yo tenemos delante del Señor. Entonces la palabra del Señor dice, una vez más, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por lo tanto permanecer firme. Y esto es lo que vamos a resaltar en este primer punto. Y no os sometáis, no os sometáis. Una vez más, mi amado hermano, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Esto es interesantísimo lo que vamos a mencionar. Y como les decía, traigo acá tres puntos
3 ejemplos de cómo el yugo de esclavitud se nos puede ser impuesto. Ya explicamos, bueno, ya estamos explicando uno, pero ya tenemos la idea de en qué momento tú y yo podemos ser esclavos, en el momento en el que nos sometemos y ese sometimiento nos lleva a guardar cosas que no tenemos por qué guardar. Ahora bien, ya leímos la palabra del Señor, donde dice que Cristo nos hizo libres, pero también nos dice permaneced firmes y no nos sometamos. Ahora aquí es donde se pone esto más interesante, mis amados hermanos, porque vamos a mencionar algunos significados de esta palabra sometáis, no sometáis. Y dice que el diccionario tiene estos significados. La palabra someter significa mantener dentro. Y lo voy a mencionar, aunque después vamos a hacer énfasis en esto. En eco, dice. Mantener dentro, en eco. Entonces dice acá, no os sometáis, así está escrito. Podemos parafrasear un poquito según los significados que da la concordancia de esta palabra sometidos. No os sometáis, no, parafraseado, no mantengáis dentro en eco. Ahí lo voy a dejar para continuar con los demás significados y luego volver a este. La palabra sometidos o sometáis también significa guardar rencor contra. Vea qué tremendo, mi amado hermano. Guardar rencor contra. Podemos parafrasear otro poquito cuando dice acá permaneced firmes y no os sometáis. Podemos decir permaneced firmes y no guardéis rencor contra. No guardéis rencor contra. Es impresionante la palabra, mi amado hermano, como ante la misma palabra tú y yo nos encontramos, digo esto con todo respeto, desnudos. Ante la misma palabra tú y yo nos encontramos expuestos. Recordando que escrito está que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que discierne nuestros pensamientos, escuchen bien, penetra, mi amado hermano, hasta el tuétano, pasa por nuestro espíritu, pasa por nuestra alma, y si dice que llega hasta el tuétano, pues también discierne nuestro cuerpo. Acá entonces vamos a hacer ya énfasis en estos 2 significados. Mantener dentro, no os sometáis, mantener dentro en eco. Aquí volvemos una vez más al pequeño ejemplo que colocamos en relación a las cosas que no tenemos que guardar. Muchas veces, ¿por qué? Esto pasa sobre todo a las mujeres, las bendecimos, mis amadas hermanas, pero uno de los grandes conflictos que como mujeres manejan, también hay algunos hombres que también lo manejan, es de que cuando alguien les dice una ofensa, es que cuando alguien, por ejemplo, algo que a toda mujer, yo no conozco mujer que se deleite con cuando le digan que está gorda, que está pasadita de libra. No hay forma agraciada de poder decirle a una mujer que pues que tiene sobrepeso. A toda mujer, mi amado hermano, que le digan esto, no le va a agradar. Entonces, este tipo de pensamientos, mi amado hermano, por ejemplo, mi esposo me dijo que estoy gorda. Esto le va a quedar como un eco y cada vez que ella probablemente quiera medirse alguna prenda, tal vez hasta pensando en alguna prenda que a su cónyuge le guste, entonces va a venir esta palabra como un eco a recordarle que su esposo le dijo que estaba gorda. Es un ejemplo que estoy poniendo. También, mi amado hermano, pueden ser otro tipo de palabras, ¿verdad? Que el esposo le dijo y el esposo le dijo. Y si ella se somete a este pensamiento, a este eco, entonces lo que va a suceder es que vendrá un yugo de esclavitud y probablemente nunca más ella vuelva a ponerse una prenda para deleitar
a su esposo, porque ese eco le va a estar recordando toda la vida si se somete. Por eso, repito aquí claramente, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, si ella se somete, ese eco de esa frase de que el esposo dijo que estaba gorda, repito, no la va a dejar libre y puede llegar a guardar. Lo otro que dice que este sometimiento también significa guardar rencor contra. Entonces ya ella no solamente se va a sentir mal en su cuerpo, sino que ahora va a empezar a guardar rencor. Y peor, mis amados hermanos, y peor si lo que acontece después es de que ella se da cuenta que por alguna situación el cónyuge está viendo a otra mujer. Entonces esto ya la va a llevar a ella a guardar rencor. Y estoy poniendo un ejemplo con un matrimonio, pero esto es en cada una de las áreas de nuestras vidas. Esto es en relación a cada persona, de que tal vez las mayores frases que pueden resonar como un eco en una esposa son las frases del esposo, pero también podemos pensar cuáles son las frases que lamentablemente a veces más dañan a un hijo, las frases de un padre. Hemos conocido, mi amado hermano, en determinado momento a muchos padres que en medio de un enojo le dicen a su hijo: no, nunca entendés, nunca vas a cambiar, con todo respeto, pero tan bruto que sos. Y se lo dicen enojado y con una autoridad que no solamente dañan al niño, sino también lo hacen vulnerable. Y luego viene algún ministro y le dice: ore por sus hijos, y ahí solo dicen: Señor, bendice a mi hijo, ayúdalo, pero no utilizan la misma autoridad con la que lo ofendieron en un momento de enojo. Y esto también, mi amado hermano, puede llevar al niño a que se someta y una vez más tenga un yugo de esclavitud, y como consecuencia resulte luego guardando rencor en contra de su progenitor, en contra de su padre. Así que en el nombre de Jesús, esto es bien delicado, mi amado hermano, porque por simples o pequeñas acciones que tú y yo podemos tener fuera de la voluntad del Señor, podemos llegar a hacer que en nuestros seres amados haya palabras que resuenen en ellos como eco, que los van a llevar a estar sujetos a yugos de esclavitud. Y esta es una de las causas, pensando ahora en los hijos, mi amado hermano, por la cual lamentablemente en nuestros tiempos se ha proliferado lo que es el matrimonio en personas menores de edad. ¿Por qué? Porque tal vez el padre ofendió a la señorita, a su hija, la madre ofendió a su hijo en pequeñas edades, y entonces la señorita se enamora de un hombre, o el joven de una mujer que le está dando tal vez el trato que él o ella quiso que su padre le diera. Entonces no se enamora de un varón para poder cubrir sus necesidades de mujer, sino se enamora de un varón para que este varón supla las necesidades que su padre no pudo suplir. Entonces ve al varón como figura de padre, y sabemos que pues esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que cuando Urías trataba a Betsabé como a su hija, porque así lo dice la palabra del Señor, entonces Betsabé y David, mi amado hermano, David la trató como a una mujer, mientras que Urías la trataba como una hija. Esto fue parte de lo que propició también, lamentablemente, pero en medio de todo, gloria a Dios, aquel error que cometió el rey David con Betsabé. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna y para siempre. Entonces ya colocamos un pequeño ejemplo, mi amado hermano, de lo que es el guardar, mantener dentro en eco frases que alguien nos dijo, y toda la vida van a seguir resonando hasta que nos quitemos ese yugo de esclavitud. Pero ahora el otro significado es guardar rencor contra. Tú y yo podemos decir que no tenemos rencor,
Pero a veces los significados de la palabra rencor significa resentimiento arraigado y tenaz. Entonces, ¿qué es un rencor? Es un resentimiento. Y si tú y yo, mi amado hermano, ponemos un ejemplo, si el resentimiento, si el rencor, si la amargura despidieran un olor como la colonia o loción o fragancia que utilizamos en nuestros cuerpos, si esto despidiera un olor, me atrevo a pensar, mi amado hermano, que la mayoría de personas, si no en este momento, pero en más de algún momento, hemos guardado algún resentimiento, como lo dice acá, arraigado, algún rencor en contra de alguien, y no podemos permitirnos esto, mi amado hermano, porque lo que acontece cuando guardamos resentimiento es que nos estamos sometiendo a un yugo de esclavitud, y entonces el riesgo es de que empiecen a venir a formarse ciclos viciosos, de que una y otra vez alguien nos va a ofender. Por ejemplo, cuando una persona ha sido rechazada, lo que va a empezar a hacer es que ella también va a rechazar, y así, mi amado hermano, se van formando ciclos viciosos de que alguien me rechazó y entonces yo voy a hacer lo mismo. Por eso en el nombre de Jesús claramente lo dice: si a ti y a mí el Señor ya nos hizo libres de estos ecos, de estas palabras, mi amado hermano, que alguien nos dijo y no nos lograron lastimar, démosle gloria a Dios. Pero también tenemos que rendirnos delante de su voluntad para no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, que la palabra nos muestra de que estos resentimientos pueden convertirse en amargura. Y la palabra dice que tú y yo tenemos que cuidar, mi amado hermano, que no brote ninguna raíz de amargura en nuestras vidas, porque la palabra claramente muestra que la raíz de amargura no solamente estorba a la persona, sino estorba a los que están a su alrededor. El resentimiento me puede estorbar a mí, pero si yo no venzo, si yo dejo de someterme a este yugo de esclavitud y no me someto a Cristo, entonces ese resentimiento se va a formar y a convertir en amargura, y luego ya va a empezar a estorbar a los nuestros, de tal forma de que tú y yo en casa podemos formar atmósferas, ambientes, climas espirituales, mi amado hermano, que estorben a todos los de la casa solo por nuestra amargura, solo por el resentimiento, solo por estar guardando algún rencor en contra de alguien. Y tenemos que apelar a lo que está escrito, mi amado hermano, en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 13. Dice la palabra del Señor: Él respondió: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Entonces escuché muy bien esto. ¿Qué es lo que hay que hacer, mi amado hermano, con estos ecos? ¿Qué es lo que hay que hacer con este guardar rencor, resentimiento arraigado? Dice claramente ahí, arraigado en contra de alguien. Pues llegar delante del Señor, mi amado hermano, y suplicarle que Él desarraigue, que Él arranque todo resentimiento, todo eco. Y muchas veces esos ecos o esos resentimientos, escucha bien lo que voy a decir, sé que a la mayoría de nuestras almas no les va a agradar lo que voy a decir, pero es necesario. ¿Cómo podemos, mis amados hermanos, ser partícipes de este desarraigar del rencor, de los ecos? Pues buscando a la persona que nos ofendió y pedirle perdón o perdonarla. Todos nosotros podemos pensar: pero ¿por qué le voy a ir a pedir perdón? ¿O por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué la voy a perdonar si ni siquiera se ha atrevido a pedirme perdón por lo que me hizo? Pues es bien simple, mi amado hermano, en la teoría por lo menos. ¿Por qué pedirle perdón? Para que
tú y yo de esta forma desechemos el yugo de esclavitud al cual nos sometimos, porque a nadie, estamos leyendo bien acá, se le puede imponer este yugo si antes no se somete. En otras palabras, podemos pensar, mi amado hermano, lo que le aconteció a José con la esposa de Potifar, que sabemos que cuando ella lo estaba seduciendo, le quedaron en sus manos la ropa que cargaba José, y entendemos que si la vestimenta que ellos utilizaban en aquel tiempo, mi amado hermano, era como una túnica, de alguna forma entonces él tuvo que acceder levantando sus manos, pero al final sabemos que no aconteció el pecado, pero de alguna forma él sí pudo acceder, mas sin embargo el espíritu lo redarguyó y huyó para permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Entonces sé, como repito, que a nuestras almas no les gusta, porque en nuestros pensamientos, mi amado hermano, muchas veces está el deseo de hacerlo, de perdonar y de pedir perdón, pero en la práctica es donde lamentablemente muchos nos quedamos. Pero ¿cuál es el gran conflicto? Dice, como lo vamos viendo, de que el rencor se va arraigando, y mientras más tiempo pase, más difícil va a ser desarraigar este tipo de dificultades, en este caso el yugo de la esclavitud. Así que lo que nos toca, lo que nos queda, mis amados hermanos, en este momento es reconocer cuál es nuestra condición delante del Rey y buscar la limpieza de nuestras vestiduras, la limpieza de nuestra alma, de tal forma, mi amado hermano, que el Señor se deleite en nuestras vidas. Todo aquel que es sometido al yugo de esclavitud o a cualquier otra cosa es porque guarda algo en su ser. En otras palabras, tiene receptores del mal que forman vínculos en su mente, en su alma y en su corazón, por lo cual, aunque quiera agradar a Dios, no puede agradarlo o le cuesta. La raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, están enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que va desarrollando raíces con ella, tales como ira, enojo, maledicencia. Es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a muchas personas, mis amados. Así que en el nombre de Jesús yo espero haberme ido dando a entender, mis amados hermanos, con este tema de el yugo de la esclavitud, porque lo que el enemigo va a querer hacer, mis amados hermanos, es estorbarnos de una u otra forma, va a querer estorbar nuestras vidas. Y voy a ir terminando con este otro significado de la palabra sometidos, de la palabra sujetos, que claramente estamos hablando de que no nos sometamos. Dice que también esta palabra someterse significa acechar. Acechar. Esta palabra también, la palabra sometido, se usa también en relación a los esfuerzos de los escribas y de los fariseos para provocar al Señor a que dijera algo que pudiera dar una base sobre la cual acusarle. Así que si nos damos cuenta al leer estos dos significados y un concepto, mi amado hermano, está hablándonos acerca de la obra de las tinieblas para buscar, mi amado hermano, alguna puerta abierta, buscar alguna señal, algún síntoma, digámoslo, de enfermedad espiritual en nuestras vidas para tratar de imponernos un yugo de esclavitud, y de esta forma se echa a perder la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda, dice, al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí nos damos cuenta, mi amado hermano, de que esta palabra que aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 1, no os sometáis, significa también acechar. Entonces todos aquellos, mi amado hermano, que lamentablemente
terminan sometiéndose al yugo de esclavitud, es porque el diablo los ha andado acechando, y en momentos de debilidad, pues si el diablo anda como león, normalmente sabemos que se va a devorar al más débil. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te invito a que en esta hora, mi amado hermano, tú puedas reconocer tu condición delante del Señor. Y si sabes que dentro de tu ser hay palabras que hasta el día de hoy hacen eco en tu vida, o has guardado algún tipo de resentimiento en contra de alguna persona, tú puedas, mi amado hermano, despojarte de todo esto delante de la presencia del Señor, entregárselo de tal forma de que tú puedas vivir con la plena convicción de que el Señor te ha hecho libre, para que el enemigo, mi amado hermano, que Jehová los reprenda, no te llegue a estorbar al punto de devorarte y frustrar tus sueños, frustrar tus metas y todo aquello cuanto el Señor ha desatado sobre tu vida. Espero en el nombre del Señor mi amado hermano, haberme dado a entender, y que el consejo de su palabra no regrese vacío, Señor, a tu vida, sino que antes bien el consejo de la palabra venga a ser nido, venga a ser atesorado en tu vida, mi amado hermano, para que podamos permanecer firmes con esta libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Una vez más te recuerdo, si tienes alguna petición de oración, puedes escribirnos, mi amado hermano, a través de el WhatsApp, o dejar tus comentarios ahí en nuestras páginas de las redes sociales de Facebook, de Instagram y de YouTube, o también descargar la aplicación de RJ Radio, mi amado hermano, para que en el nombre de Jesús tú puedas estar en sintonía de cada prédica, de cada alabanza, de cada consejo, mi amado hermano, que el Señor pueda darnos. Les recuerdo también que si Dios nos lo permite, el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a estar participando por medio de una invitación que el pastor Santiago nos ha extendido a la pastora Fabiola y a mí, abordando un tema relacionado a las mujeres de la Biblia. Hay mujeres muy importantes, mi amado hermano, en la Biblia, que prácticamente podemos decirlo, sin ellas, aunque Dios es soberano y Él bien pudo hacer lo que Él quisiera, pero Él decidió utilizar a estas mujeres, y sin ellas, mi amado hermano, me atrevo a pensar que ni tú ni yo estaríamos dentro de este bendito evangelio y esta gloriosa amistad, podemos decirlo así, con nuestro buen Dios, con nuestro Padre Celestial. Ciertamente fue necesario que hubiera un Abraham y luego un Abraham, mi amado hermano, para que viniera el hijo de la promesa, pero para que viniera Isaac también fue necesario que hubiera una Sara. Así que las mujeres son parte importante y vital dentro de este bendito evangelio, por lo cual que nada ni nadie las menosprecie, sino que antes bien sepan cuál es su función dentro de casa, dentro del reino de Dios, y es importante. Alguien me decía hace mucho tiempo de que el varón dentro de una casa es como como el techo, es como el techo de la casa, porque la Biblia muestra que es cobertura, ¿verdad? Pero que la mujer es como las columnas, que si las columnas se mueven, ustedes y yo sabemos que el techo se viene abajo. Y hemos visto, mi amado hermano, cómo en lo literal y en lo espiritual, muchas mujeres virtuosas han llevado a la prosperidad de su matrimonio, a la prosperidad de su esposo, pero también lastimosamente muchas mujeres insensatas han llevado a la misma destrucción de su matrimonio y de su casa. Recordemos que escrito está que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la necia también dice que con sus manos la destruye. Y esa palabra mano, de que en sus manos la destruye, significa mano cerrada. Entonces, ¿por qué muchas casas se destruyen? Porque hay muchas mujeres con mano cerrada. Hay muchas mujeres que ante lo que tienen que hacer, no lo hacen. O hacen lo que tiene que hacer el varón. Entonces están usurpando una función, y lamentablemente las consecuencias se ven en esto.
Entonces, una vez más les recuerdo, los invito, si Dios nos lo permite, a las 6 de la tarde para que puedan sintonizar una vez más RJ Radio, o también buscar en Facebook, mis amados hermanos, la página de la radio, RJ Radio CR. Amén. Ahí vamos a estar, si Dios nos lo permite, en un live juntamente con el pastor Santiago. Como repito, él ha tenido a bien extendernos esta invitación a mí y a la pastora, por lo cual lo bendecimos, bendecimos a su esposa también, su ministerio, bendecimos la radio y a cada mujer, mis amados hermanos, locutora también de la radio. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos también a la pastora hermana Viviana, que también ha tenido a bien comentarnos acá en el grupo. Mis amados hermanos, la bendecimos en este día, y a cada una de las mujeres de nuestras vidas, como también de la radio. Así que vamos a hacer una palabra de oración, mis amados hermanos, para poder sellar este tema. Pues lamentablemente no nos dio tiempo terminarlo, pero dejamos lo que el Señor puso en nuestros corazones para ministrar en esta oportunidad. Y no nos sometamos, mis amados hermanos, somos demasiado valiosos para Cristo. Es lo que el Señor más ama, somos nosotros. Así que por favor los invito a que no nos sometamos, no tengamos ningún eco, no guardemos ningún rencor en nuestras vidas, porque somos muy valiosos. Pero la palabra del Señor dice que quien invoque el nombre del Señor, que se aparte de iniquidad. Así que en el nombre de Jesús los bendigo. Una vez más vamos a hacer una palabra de oración para sellar en cada alma, en cada mente, en cada corazón esta bendita palabra, y creemos en el Señor que la misma no regresa vacía. Amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, en este momento nos presentamos delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, Señor, sellando y ministrando, papito lindo, esta preciosa palabra que tú has dado para este tiempo. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que escuchamos, Señor, en este momento la radio, o sea, que vayan a escuchar el tema en diferido, Padre, por YouTube, Padre Celestial, o por Facebook, a que no nos sometamos a ninguna hueste, a ninguna potestad, sino que antes bien, Señor, le demostremos a cualquier entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas, a que nosotros ya nos hemos sometido bajo tu autoridad, a que estamos bajo tu dominio, a que estamos bajo tu refugio, a que estamos bajo tus alas. Por lo cual, que sepan y entiendan que antes de estorbarnos a nosotros que somos tus hijos, tendrán que derrotarte a ti, Padre Celestial, y sabemos fielmente que eso nunca, Señor, acontecerá, porque tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual no ha conocido ni conocerá la derrota, porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú nos has llamado para que nosotros vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, y nos aferramos, Señor, a esa palabra, de que en nuestras batallas, Señor, van a ser más los que vas a destruir tú, Señor, como en aquel día cuando peleaste, Señor, las batallas juntamente con Josué, que tu palabra dice que fueron más los que fueron derrotados y muertos por las rocas que los que mató Josué y su ejército. Así va a ser en nuestras vidas, Padre. Van a ser más, Señor, los que van a caer por tu obra, Señor, en nuestras vidas, que los que nosotros vamos, Señor, a destruir, porque estamos bajo tus alas, estamos bajo tu cobertura. Hoy te agradecemos este privilegio y sabemos, Señor, que el conocimiento de tu palabra, Señor, traerá libertad a nuestras vidas, Padre bendito. Y hoy nos despojamos en tu nombre santo de todo eco, de toda palabra, Señor, de todo pensamiento, de todo recuerdo, Señor, que se haya quedado, Señor, en nuestras mentes, en nuestras almas, de todo evento, Señor, que se haya quedado también en nuestras vidas. Hoy nos despojamos, Señor, y creemos fielmente que tu obra, Señor, se perfeccionará en nuestras vidas. Hoy también, Señor, todo rencor, todo resentimiento, toda raíz de amargura, Señor, te suplicamos que la desarraigues, Padre Celestial, de nuestra vida, Padre bendito, para servirte a ti con un corazón
íntegro, Señor. Bendecimos también e intercedemos un momentito, papito lindo, por la vida de Eric, Padre Celestial. Tú lo conoces, Señor. Y te suplicamos, Señor, que Él te reconozca como único y suficiente Salvador en todas y en cada una de las áreas de su vida. Bendecimos su matrimonio, bendecimos a su esposa, a Viviana, Señor. Bendecimos a cada uno de sus hijos, Padre Celestial, creyendo de que ellos te servirán, papito lindo. En el nombre de Jesús, a ti, Señor, y a tu nombre sea dada toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén